Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Historia del remanente fiel. Al que venciere. Hola, soy el pastor John Alexander Pérez. Quiero compartir contigo la historia del remanente fiel. El tercer remanente que encontramos de la iglesia cristiana es Tiatira. Este remanente también es conocido como la iglesia mártir. En Apocalipsis 2:19, el Señor Jesucristo le dirige las siguientes palabras: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor le da un reconocimiento a la iglesia por la terrible situación que le tocó vivir en aquellos tiempos. Esta iglesia está sobre la plataforma de la verdad, conformada por los fieles que salieron de Pérgamo. Se llama Tiatira. Tiatira significa dulce sabor de trabajo o sacrificio de contrición. Esto describe bien el estado de la iglesia de Jesucristo durante el largo periodo de triunfo y de persecución papal. La historia nos cuenta que en el año 538 después de Cristo, el emperador Justiniano declaró que el obispo de Roma era obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de herejes. Este edicto permitía condenar hasta la pena de muerte a los que no respetaban las enseñanzas del obispo de Roma. Así como con Constantino la religión cristiana llegó a ser la religión del emperador, con Justiniano llegó a ser la religión oficial del imperio. Muchas doctrinas paganas entraron en la iglesia en esta época y los cristianos, influenciados por dichas doctrinas, persiguieron a la pequeña minoría que se mantenía fiel a la Santa Biblia. La apostasía de la iglesia de Tiatira se describe de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 20 y 21. Los siglos que sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban a los dogmas de su filosofía pagana y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Y así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Se le da también un anuncio a la iglesia de Tiatira: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, 22 y 23. La muerte con la cual se amenaza aquí a la iglesia es indudablemente la segunda muerte, que llegará al fin de los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20, cuando el que escudriña los riñones y los corazones de todos los hombres les dará una justa retribución. Notemos además la declaración: y daré a cada uno de vosotros según sus obras, como prueba de que las palabras dirigidas a esta iglesia se aplican proféticamente a la recompensa final o castigo de todos los responsables. El tiempo de Tiatira es la era de los mártires y se describe en Apocalipsis 2:24 así: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás,
no os impondré otra carga. El Señor conocía el sufrimiento de su iglesia. El Señor sabía por lo cual la iglesia estaba atravesando y le dice, no os pondré otra carga. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo, el sábado del Señor. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como herejes. Los móviles que los impulsaban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. La historia nos presenta que el tercer remanente no fue conformado por un solo grupo de personas, sino por los fieles que en diferentes lugares trataron de mantener la verdad. Los husitas son uno de ellos. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había diseminados en varias partes algunos sostenedores de la verdad, unos en esta, otros en aquella ciudad, siendo como ellos objeto de encarnada persecución. Supieron también que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Sagradas Escrituras y que protestaba contra la idólatra corrupción de Roma. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Así que tenemos los husitas, ahora los valdenses, y vamos a ver que también hay otro llamado los albingenses. Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, sus hermanos, los albingenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. También encontramos un consejo que se le da a la iglesia de Tiatira, pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2:25. Lamentablemente, una gran mayoría de los que conformaron este periodo de tiempo en Tiatira no siguieron el consejo y muchos no retuvieron lo que tenían hasta el fin, sino que retrocedieron por la dureza de las persecuciones. Los pocos fieles que edificaban sobre el cimiento verdadero estaban perplejos y trabados, pues los escombros de las falsas doctrinas estorpecían el trabajo. Como los constructores de los muros de Jerusalén en tiempo de Nehemías, algunos estaban por exclamar: las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Debilitados por el constante esfuerzo que hacían contra la persecución, el engaño, la iniquidad y todos los demás obstáculos que Satanás inventara para detener su avance, algunos de los que habían sido fieles edificadores llegaron a desanimarse. Y por amor a la paz y a la seguridad de sus propiedades y de sus vidas, se apartaron del fundamento verdadero. De los valdenses, la historia nos narra: mas entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometiera. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. También los wyclifistas y lollardos siguieron en la apostasía. Las doctrinas que enseñó Wycliffe siguieron cundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, conocidos por wyclifistas y lollardos, no solo recorrían Inglaterra, sino que se esparcieron por otras partes, llevando a otros países el conocimiento del Evangelio. A pesar de la ira de los perseguidores, continuó serena,
firme y paciente por muchos siglos la protesta que los siervos de Dios sostuvieron contra la perversión predominante de las enseñanzas religiosas. Como los discípulos en tiempos apostólicos, muchos sacrificaban sus propiedades terrenales por la causa de Cristo. Aquellos a quienes se les permitía habitar en sus hogares daban asilo con gusto a sus hermanos perseguidos, y cuando ellos también se les expulsaba de sus casas, aceptaban alegremente la suerte de los desterrados. Cierto es que miles de ellos, aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron su libertad haciendo el sacrificio de su fe y salieron de las cárceles llevando el hábito de los arrepentidos para hacer pública su retracción. Pero no fue escaso el número, contándose entre ellos nobles y ricos, así como pobres y humildes, de los que sin miedo alguno daban testimonio de la verdad en los calabozos, en las torres lolardas, gozosos en medio de los tormentos y las llamas de ser tenidos por dignos de participar de la comunión de sus padecimientos. También los husitas y bohemios caen en apostasía. Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y resolvieron a usar la diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la iglesia a participar de los elementos del pan y del vino en la comunión y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la expulsión del clero de los cargos y autoridades seculares y, en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar estos 4 artículos de los husitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio, o en otras palabras, al papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. Analicemos ahora cuáles son las características de los fieles en el tiempo de Tiatira. Conservaban su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Reconocían la Biblia como única regla de su vida. Santificaban el verdadero día de reposo, el sábado. Perseguidos, se les marcaba como herejes. Permanecieron firmes de siglo en siglo manteniendo su fe pura. Protestaban contra la idólatra corrupción de Roma. Prefirieron sacrificar su integridad antes que aceptar el culto y las ceremonias papales. Sacrificaban sus propiedades por la causa de Cristo. Estas son las características de los fieles de la iglesia mártir. Estas son las características que nosotros debemos tratar de imitar. Ser fieles como ellos, fieles hasta la muerte. Pero también se nos advierte sobre la apostasía en aquel periodo. Y son las cosas que debemos, con la ayuda del Señor, estar en guardia para no cometer los mismos errores. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de la filosofía humana. Vino el desánimo. Por amor a la paz y a la seguridad de sus propiedades y de sus vidas, se apartaron del fundamento verdadero. Se sometieron a Roma aceptando la supremacía papal. Aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron su libertad haciendo el sacrificio de su fe. Y también se unieron con la iglesia apóstata, lo que hoy conocemos como el ecumenismo. Pero la profecía marca un remanente en el periodo de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, versos 26 y 28.
aunque la iglesia en Tiatira cayó debido a las terribles persecuciones, debido a no seguir el consejo divino y se convirtió así en una iglesia apóstata, quedó un remanente, los fieles, los que escucharon, los pocos que decidieron seguir adelante, seguir siendo perseguidos, pero sostener en alto la bandera de la verdad. Y este sería el cuarto remanente de la era cristiana. Entre los valdenses hubo una separación. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados, determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe, y se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron, algunos abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. También entre los husitas ocurrió lo mismo. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de encarnizada persecución, en vista de que al transigir con Roma, sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores. Los que se adherían a la vieja fe se organizaron en una iglesia distinta, que se llamó los Hermanos Unidos. Esta circunstancia trajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza era inquebrantable. De esta manera llegamos hasta el siglo XVI, donde se da inicio a la Reforma Protestante con Lutero. Se nos cuenta de Lutero. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón, cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. Hasta aquí encontramos cómo los fieles en los diferentes grupos donde se encontraban, debido a su firmeza en los principios, debido a su fidelidad a la verdad, decidieron separarse de sus antiguos hermanos que habían aceptado el error y habían caído en la apostasía. Podemos ver entonces que el remanente de Tiatira está conformado por diferentes grupos de creyentes fieles en diferentes lugares, como los valdenses, los husitas o bohemios, los albingenses, los wyclifistas, los lollardos. Pero luego de varios años de lucha, de persecución, de martirio, muchos de ellos retrocedieron y los fieles decidieron ahora avanzar y se organizaron en nuevos grupos, como por ejemplo de los valdenses salen los de la antigua fe, de los husitas y bohemios los Hermanos Unidos, y así se inicia entonces el siguiente periodo de tiempo, que sería Sardis. De una u otra manera, el tercer remanente cayó en apostasía, pero Dios siguió sosteniendo un remanente fiel que continuó la historia en el quinto periodo de tiempo de la era cristiana, que será entonces el periodo de Sardis. Que el Señor nos ayude para que podamos sostenernos firmes sobre la plataforma de la verdad, para que en todo momento podamos tomar el brazo poderoso de Dios y aún en medio de las dificultades, de las persecuciones que quizás surjan en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario y aún en nuestra misma iglesia, por causa de sostener la verdad, podamos seguir firmes hacia adelante. Que el Señor nos ayude, es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.